está aquí ya la parte de vectores, pero vamos a, bueno, ¿qué pasa? Ahorita vamos a ir ya al tema. Quiero que veamos esta página que se llama eh, Hyperphysics. De hecho, esta tiene muchas notas y vienen algunas hasta donde pueden hacer como ejercicios, sustituir valores y obtener algunos otros. Está muy bien, aunque hay algunas cosas que, bueno, no están. Creo que en algunas manejan, por ejemplo, castellanización, pero bueno, eso es lo de menos. Está muy bien esta página y tiene de muchos temas, obviamente. Para esta parte del dieléctrico, quiero que lo vean porque aquí, pues, por lo menos se hacen una idea de qué pasa dentro del material dieléctrico. Bueno, cuando hablamos de polarización, una de las características, de hecho, de los materiales dieléctricos es que se polarizan. ¿Y qué es esto de que se polarizan? Bueno, pues en los materiales, pues, las moléculas, pues generalmente no están orientadas. Uh-huh. Y tenemos dos casos, que un conductor y un dieléctrico. ¿Cuál es el comportamiento de estos materiales dentro de un campo eléctrico? Bueno, si yo coloco un material conductor dentro de un campo eléctrico, dentro del material conductor, lo que voy a tener en realidad es pues una superficie equipotencial. Entonces, en ese elemento yo no tengo campo eléctrico en el material conductor, ¿sí? ¿Y qué pasa en un material dieléctrico? Bueno, pues resulta que en el material dieléctrico yo voy a tener bueno, dentro de los materiales eléctricos tenemos los dipolos eléctricos, que son estos de aquí. Tenemos que van juntitos, carga positiva y carga negativa, ¿no? Es mi dipolo eléctrico. Y pues están así, pues ahí colocados, bueno, están ahí sin estar orientados, digamos. Uh-huh. Este es un elemento que no está polarizado. Material dieléctrico. Lo que está en gris oscuro, pues serían las placas de nuestro capacitor. Y bueno, ¿qué pasa una vez que se coloca el material dieléctrico dentro de un campo eléctrico? Pues resulta que los dipolos eléctricos se alinean, se acomodan, sí, digamos que se alinean, de manera que tendríamos más este patrón que está aquí abajo. Aquí están más alineados los dipolos. Y bueno, este material pues ya sería polarizado, ¿no? El de abajo. De hecho ahí tenemos los signos positivo y negativo, ¿no? Aquí en la primera imagen, pues no hay campo eléctrico, es decir, está ahí mi material dieléctrico solito, ¿sí? ¿Qué pasa también al introducir un dieléctrico entre las placas del capacitor? Bueno, el campo, por un lado el campo disminuye, pero por otro lado la capacitancia aumenta, ¿sí? Miren, aquí dicen del condensador, sí, yo decía algo diferente dicen aquí. El condensador, que es otra forma de llamar al capacitor. Bueno, y aquí hablan de la presencia del dieléctrico, bueno, que disminuye el campo, y este sería el campo efectivo, o también otra forma de llamar a esto sería como campo neto. Pues oye raro, ¿no? El concepto de campo eléctrico neto, pero bueno, que sería el campo menos el campo eléctrico de polarización. Y esto va a ser igual a la sigma, que sería la densidad de carga superficial, entre la constante eléctrica que multiplica la permitividad del vacío. Es decir, esto es básicamente la permitividad del material. Uh-huh. Aquí tenemos, bueno, lo que vamos a... Bueno, estas expresiones de hecho ya las vimos, ¿no? Esta por un lado de si tengo aire o tengo vacío en el capacitor, o si tengo un material dieléctrico. Uh-huh. Aquí viene, sigue continúa, aunque pues es casi que lo mismo, ¿no? Aquí miren, aumenta la capacidad de distribución en las placas. Nos dicen en qué factor, en el factor K, que es la constante dieléctrica. Aquí además, fíjense bueno, en azul nos marcan otros enlaces para poder ya sea ver otros conceptos
Mira, aquí hablan de la capacidad, pues se refieren a la capacitancia. Mira, y aquí además viene cálculo. Aquí nos ponen un capacitor de placas planas, nos dan la expresión para obtener la capacitancia o capacidad, como dicen aquí, el valor de la permitividad que nosotros manejamos como 885 para el vacío, que es igual para el aire, de 1, que ese sí lo hemos trabajado nosotros como 1. Ok. Y vean, aquí viene, pues si yo varío el área, la capacidad, perdón, la permitividad relativa, la separación de las placas, y bueno, aquí sería ya obtener, ¿no? Finalmente, miren, en farads, en microfarads y en picofarads, el resultado. Este sitio, pues la verdad que tiene ahí muchas cosas interesantes. Bueno, ¿qué es la constante dieléctrica? Y ejemplo, pues vamos a ver qué nos dicen aquí. Bueno, aquí nos hablan de que es una manera de caracterizar la reducción en el campo eléctrico al momento de colocar el dieléctrico. Es nada más lo que nos ponen acá. Y vamos entonces a las notas, que aquí lo que yo quiero enfatizar es precisamente que la característica del capacitor, perdón, del material dieléctrico en específico, que es un material que se polariza. Entonces aquí tenemos, esto ya estaba en Classroom desde hace ratito. Hace ratito me refiero a como 2 semanas o una semana por lo menos. Vean, aquí, bueno, tenemos el material conductor que al introducirse en un campo eléctrico, aquí tenemos la placa roja que me indica carga positiva, la azul en carga negativa y en medio en gris tengo el dieléctrico. ¿Qué tengo acá? Ah, bueno, pues aquí yo tengo mi material dieléctrico donde ya los dipolos están orientados, los dipolos eléctricos. ¿Y qué voy a tener entonces en este material dieléctrico? Pues voy a tener un campo inducido, ¿sí? Entonces aquí vean, yo tengo, bueno, si vemos, digamos, por fuera el dieléctrico, ya no en la parte de moléculas, aquí tengo mi placa positiva y en el dieléctrico voy a tener carga negativa. Donde tengo la placa negativa, tengo en el dieléctrico carga positiva. Y fíjense bien, voy a tener campo eléctrico que va de la placa positiva a negativa. ¿Mm? Voy a tener además campo eléctrico que va de la placa al dieléctrico. ¿Sí? Entonces yo en el dieléctrico tengo un campo eléctrico inducido, voy a tener una carga inducida también. Puedo hablar de la distribución de carga inducida en el material dieléctrico. Entonces, vean. Dentro de los capacitores se consideran los vectores, 3 vectores. Uno que es el vector campo eléctrico, el otro vector es el vector de polarización y el otro vector, finalmente, el vector de desplazamiento. Entonces vamos a ver, ya el campo eléctrico pues lo ubicamos, vamos a ver el vector polarización, que bueno, el campo inducido, digamos, que se tiene dentro del dieléctrico es el vector polarización. Este vector tiene una relación con la densidad superficial de carga, pero además es de la carga inducida. Entonces, el vector de polarización se define como, bueno, este es el vector, este vector es vector el momento dipolar por volumen. Ese es el vector polarización. Obviamente, yo puedo trabajar con el módulo del vector o puedo trabajar con el vector asignando el vector unitario que corresponda. Pero eso sí se necesita un sistema de referencia, por lo menos, para que yo pueda decir cuál es el vector. Bueno, entonces, el vector polarización además es igual a ¿qué? Ah, pues es igual a la carga inducida en el dieléctrico por la longitud. Esta longitud se refiere más que nada a la distancia de separación entre placas. Y esto entre el volumen. Pero, si yo sustituyo
la carga inducida, que es igual, como estoy hablando de una placa, porque aquí en la imagen que tenemos estas son como viendo de lado el capacitor. Si lo viéramos desde acá o desde acá, pues yo vería una placa que puede ser la placa rectangular, cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, esa placa tiene una densidad de carga superficial. Bueno, entonces la densidad de carga superficial es igual a que, pues a la carga por unidad de área. Entonces, si despejamos de ahí la carga, me va a quedar la densidad de carga superficial por el área, por L, entre el área por L. Y esto pues se convierte a simplemente la densidad de carga superficial. Aquí fíjense que, bueno, si yo voy a decir que es igual a la densidad de carga superficial, pues estoy hablando en realidad del módulo del vector, ¿sí? El valor numérico es igual. Y de acuerdo al sistema de referencia se le asignaría el vector unitario, si lo queremos trabajar como vector. Y bueno, obviamente si el vector polarización es igual a la densidad de carga superficial, pues tendrá las mismas unidades, coulomb por metro cuadrado. Okay. El vector polarización además se relaciona directamente con el campo eléctrico, considerando la permitividad del vacío y la susceptibilidad del material dieléctrico. Recordemos que ya vimos bueno, el caso de la susceptibilidad, aunque este nos indica la forma, pues cómo se comporta una sustancia o un material al ser introducido en un campo eléctrico, ¿sí? Cada material pues va a tener tanto su permitividad relativa como la permitividad, obviamente, pero también la susceptibilidad. Okay. Entonces, estas relaciones pueden calcular o se pueden obtener de diferentes formas el vector polarización. ¿De qué va a depender? Pues de los datos que yo tenga. Aquí, fíjense, es a partir de la inducción en el material. Y aquí no, aquí es a partir del campo eléctrico en el que está propiamente el dieléctrico. O bueno, podemos hablar, bueno, ahorita vamos a ver porque depende de qué quiera yo calcular, puedo trabajar ya sea con el campo eléctrico o con el campo eléctrico inducido. Entonces vamos a ver el vector de desplazamiento eléctrico. Bueno, para el vector de desplazamiento vamos a considerar la expresión del flujo de campo. Este es para el flujo de campo donde aquí en vez de tener un vector campo eléctrico, pues vamos a poner el vector de desplazamiento. Que bueno, esta expresión se puede utilizar en general para un campo vectorial. Entonces, bueno, tenemos la integral. Para una cara, porque esto sería doble, y para una superficie cerrada, si fuera ambas caras de mi dieléctrico, de mi capacitor. Esto es para una cara del dieléctrico, me queda esta expresión. Pero tanto el vector polarización como el área en realidad pues van a ser constantes, vamos a considerar que no cambian. Entonces, pues aquí simplemente este vector polarización, bueno, aquí como el módulo del vector, es igual a ¿qué? A la permitividad del material por el campo eléctrico. Y esto multiplica al área. Por otro lado, el campo eléctrico para una superficie es igual a la susceptibilidad, perdón, la densidad de carga superficial entre la permitividad. Generalmente se trabaja como materia, la permitividad del vacío, ¿cierto? Esta expresión. Pero aquí vamos a hablar del material dieléctrico. Entonces, hablamos de la permitividad del material dieléctrico. Y si observan aquí, la densidad lineal densidad de carga superficial que se trabaja es la densidad. Esta L lo que me indica, permítanme aquí, más para que vean la diferencia. Aquí en la expresión para el vector polarización trabajamos sigma I. Esta I es de inducida, ¿ok? Y aquí trabajamos L. Esta L es de carga libre. Cuando hablamos de la carga libre, estamos hablando de las placas propiamente.
para que no haya ahí duda, ¿sí? Entonces, bueno, aquí al momento de sustituir la densidad de carga o la carga propiamente, porque es la carga libre, bueno, son igual, ¿no? La carga libre es igual a la densidad de carga superficial por el área. Si yo aquí sustituyo, digo, al sustituir en la primera expresión el campo, pues me queda esto, donde la permitividad pues es igual a 1. Bueno, permitividad entre permitividad, eso es 1. Tenemos que esto es igual a carga. O la sigma es igual a carga entre área, que es lo que estamos sustituyendo aquí. Y entonces resulta que el flujo de campo va a ser igual a ¿qué? A la carga libre que se tenga en una placa del capacitor. ¿Sí? Y entonces el vector desplazamiento, ¿cómo lo puedo definir? Fíjense bien acá. Si el flujo de campo es igual al vector desplazamiento por área, pues de aquí despejamos. El flujo de campo entre área sería igual al vector desplazamiento. Y aquí resulta que el vector desplazamiento es igual a ¿qué? A la densidad de carga superficial, pero libre, es decir, de la placa. ¿Sí? Entonces, mientras que para el vector polarización es la densidad de carga superficial, pero inducida, para el vector desplazamiento es la densidad de carga superficial de carga libre. Entonces, aquí estoy hablando de la placa del capacitor. Y bueno, esta sería una ley generalizada de Gauss, donde se considera el vector desplazamiento, que es igual, si estoy hablando de la integral, esto es igual a la carga libre. Ajá. Y bueno, aquí tenemos una relación o las relaciones entre los tres vectores, porque pues a partir de alguno de estos podríamos calcular el otro. Vean, para el primero, bueno, aquí el vector polarización y el vector campo eléctrico. Otra forma de calcular el vector de polarización. Entonces tenemos aquí otra, ¿no? Bueno, esta ya desglosada la anterior. Y una donde se considera además el vector de polarización. Aquí no sé si aquí dije desplazamiento o polarización, disculpen. Este es desplazamiento, obviamente. Y aquí en el desplazamiento tenemos tanto el campo eléctrico como el vector polarización. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, maestra, Yo tengo una, profesor. Sí. Me confundí un poco. Era la distribución, digo, la densidad de carga superficial de carga libre era igual a la carga libre entre área. Ok, la densidad de carga, en general, si estamos hablando de la densidad de carga superficial, esa siempre va a ser a carga por unidad de área. Ajá, y comentó que la densidad de carga entre la permitida del material era igual a la carga libre. De la permitida del material. No, Ajá, lo de arriba. aquí. Ajá. No, ok, es que en la expresión que nosotros trabajamos del campo eléctrico es igual a ¿qué? A ver si se acuerdan. Es del tema 1. ¿Cómo tenemos el campo eléctrico para una superficie? A ver, chequenlo. Y ahorita me dice. El campo eléctrico era distribución de carga superficial entre 2 por la permitida del vacío. Eso es para una placa, ¿verdad? Nada más. Sobre un Perdón, plano. una superficie, ¿no? Sí, sobre una superficie. Ujú. Yo aquí comenté algo, sí. No, bueno, esto es para una cara del dieléctrico nada más, ¿sí? No para una superficie, perdón, para una cara. Pero aquí, si yo considero esta en realidad sería para las dos caras, ¿verdad? Para las dos placas, quiero decir. Sí, porque se multiplica por 2 y se simplifica con el Sí, dedo de abajo. así es, para dos placas. Pero aquí, en la que comentas, trabajamos con la permitividad del vacío, ¿cierto? Ajá.
porque pues en esos casos no consideramos que hay un material dieléctrico entre las placas, entre las superficies conductoras. Ajá, Ah, ok. ¿sí? Sí. Ok. Entonces aquí, bueno, pues yo voy a hablar, pero de la permitividad del material que tenga entre, la, entre las placas. Ujú. Por eso trabajamos con la permitividad. No sé si te referías a eso. Ahora, la carga, la densidad de carga es igual a ¿qué? A la carga entre el área. Ya sea inducida o carga libre, la relación de densidad, carga y área es la misma. No sé qué más me habías preguntado. A ver. Sí, sí, era eso. Ujú. Ahora, si esa relación no va a cambiar. Sí, sí, se dije otra cosa, discúlpenos, entendí otra cosa. No. Ujú. Aquí estamos hablando, esto es para una cara del dieléctrico, pero esta expresión o es para el campo eléctrico de ambas placas, obviamente. ¿Sí? ¿Qué más? Eso era todo. Ah, bueno. Gracias, profesor. Ok, entonces vamos a ver, tenemos aquí un diagrama, este es tomado del libro de Alvarado y Jaramillo, donde se tiene la representación de los tres vectores. Vean, aquí un poco lo que les decía yo de la carga libre. Si yo me enfoco a la carga en sí, pues aquí tengo en el dieléctrico la carga inducida. Puedo agregar sigma. En este dieléctrico tendría, en esta cara, digamos, toda esta línea me representa la cara del dieléctrico. Aquí tendría pues la densidad de carga inducida, perdón, bueno, tengo la carga inducida, pero además tendría la densidad de carga superficial inducida en el dieléctrico. Si hablo de la carga libre, pues estoy refiriendo a las placas. Y si hablo de la densidad de carga superficial libre, estoy hablando de las placas, ¿ok? De las placas conductoras. Bueno, vean, aquí primero el campo eléctrico, este de acá. El campo eléctrico pues va de la placa al dieléctrico, de acuerdo a los signos, pues esta es positiva, va de aquí al dieléctrico, y del dieléctrico a la otra placa. Pero también va de placa a placa. El vector polarización, ese, pues lo consideramos dentro del material dieléctrico, ¿sí? Aunque bueno, esto, bueno, sí, este sería el vector polarizado, porque arriba nada más teníamos este caso. Y aquí, bueno, ya hablamos del vector, del campo eléctrico, que estos se presentan, obviamente, cuando yo tengo un material eléctrico que se ha producido la polarización del material, porque si no, no podría tener yo este campo eléctrico aquí, ¿no? Y aquí tenemos el vector desplazamiento, que es nada más de placa a placa. De hecho, por eso en la expresión para obtenerlo, este es igual a la densidad de carga superficial de carga libre, mientras que el vector polarización es la densidad de carga superficial inducida, ¿sí? Entonces, estos son los tres vectores que tenemos involucrados en un capacitor donde se tiene un material eléctrico. Preguntas. ¿Qué pasa si tenemos aire? Bueno, pues ocurre lo mismo en el aire, considerando que es un material dieléctrico, ¿sí? Preguntas. ¿Podría repetir cuáles son los tres vectores, por Sí, favor? mira, el que dice E, que es este, permítanme un segundo. Voy a poner con señalarlos. Este de aquí sería mi vector campo eléctrico. Bueno, tal vez abarcaba otro poquito. Lo voy a dejar aquí. ¿Sí? Mi vector campo eléctrico. Creo que lo puse muy bueno. Vamos a ponerle hasta acá, creo. Creo que está un poco gruesa la línea.
Este será mi vector campo eléctrico. ¿Sí? Los otros dos vectores, pues, ¿cuáles son? Pues es el vector desplazamiento y el vector polarización. Bueno, el vector polarización en realidad es nada más esta parte de aquí, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Esto de los vectores es como un poco abstracto, ¿cierto? Bueno, el campo eléctrico sí como que nos queda un poco más claro porque vemos las manifestaciones, son más fáciles de observar. En el material, en un capacitor, pues sí vemos qué pasa en el capacitor, pero más de eso, pues no. Pero bueno, aquí están nuestros vectores involucrados. Ujú. Y aquí algo muy importante de los dieléctricos es precisamente que se polarizan. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no. ¿Los demás? ¿Tampoco? No, Tampoco. por el momento todo bien. No, maestra. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí sí hay un ejercicio. Vamos a hacerles, yo les mandé a Classroom unos ejercicios. Son dos ejercicios, son del Jaramillo. Y pues vamos a resolverlos. Los mandé ayer, espero que los hayan visto. Listo, vamos a trabajar hoy. ¿Lo revisaron? Y se enteraron. Sí, sí, lo Sí, revisé. ¿Ya lo revisaron? Sí, igual, lo mandé, no, creo que lo mandé tarde, no me acuerdo qué hora lo mandé. Vamos a trabajar con esto. Aquí tenemos un capacitor que no sé si identifican ustedes, ya trabajamos con algo similar, pero si lo identifican, es un solo capacitor, pero tiene tres materiales dieléctricos. Entonces ahí tenemos, voy a poner y aparte una tabla de algunas características, ¿no? Estamos. Ok. Entonces vamos a ver, ¿qué hay que obtener? La capacitancia y voltaje máximo que soporta el arreglo. Aquí yo tengo el campo de ruptura de cada material. Este campo de ruptura se obtuvo con este espesor. Nosotros vamos a trabajar con el espesor que viene marcado en la imagen para obtener esos campos de ruptura. Y bueno, vean, aquí nos ponen aparte el sistema de referencia. No se ve muy bien la imagen. Si ustedes tienen una mejor imagen del libro, pues qué mejor. Esta no se ve del todo bien. Es XYZ. Tenemos polietileno, 2.2 milímetros, mica, 0.3 milímetros, y baquelita, 0.5 milímetros. Tenemos los puntos A y B y las dimensiones, ¿no? De la placa. Okay. ¿Cómo obtenemos la capacitancia? En este caso, como son dieléctricos, bueno, se usa esta expresión Uh-huh. con un dieléctrico, pero bueno, aquí mi confusión era si sería correcto verlo como en varios capacitores. Por ejemplo, para el capacitor de la baquelita, utiliza la mitad del área. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. De hecho, sí. Así es. De hecho, el área va a ser la misma para todos. Te van a ver. ¿Y qué expresión usamos? Miren, si aquí yo trazara, bueno, primero tendría que trazar una línea. Aquí.
Aquí yo tendría una línea, digamos, de separación de mis materiales, ¿no? Sin embargo, el área es la misma, ¿cierto? O sea, esta área de aquí, espero que está muy delgado ese punto. Esta área de aquí, perdón por mi línea tan derecha. Pues es igual a la del otro lado, ¿no? Sí. Es igualita, es la misma área, de hecho. El área es la mismita. Aquí le estoy poniendo con otro color, pero pues es la misma. Tiene las mismas dimensiones. Ujú. Es la misma área. Vale. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Decías que También es como si fueran diferente capacitor. Sí. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a poner como si fueran capacitores, así un diagrama eléctrico. Esto sería A. ¿Y luego qué? sería el capacitor que va con baquelita y el que tiene los otros dos. Pero ¿cómo Pues creo que estarían? Ok, ¿cómo estarían conectados? Sería para, un paralelo entre baquelita y mica y polietileno, y entre mica y polietileno sería serie. Es correcto. Entonces, no sé si los demás lo ven, entendieron lo que dijo su compañero. sí. Sí, Ay, profesora. esperen, porque hoy la línea recta nomás no. Esperen, me voy a mover un poco. Alguien que el enunciado ese no nos afecta ahorita. Nada. Pues fíjense, tengo yo. Lo que tengo que mover es la tableta. No, bueno. Entonces vamos a tener como si tuviéramos algo así. Ustedes hagan su diagrama más derecho. Es como si tuviéramos esto. Ujú. Y entonces, bueno, pues este sería el capacitor de la mica, vamos a ponerle la capacidad, bueno, sí, el del polietileno y el de la baquelita. Ahí está. Entonces, ¿cómo obtenemos la capacitancia equivalente? Ah, ok, vamos bien. Pero tengo las capacitancias de cada uno. No, hay que Hay calcularlas. que calcularlas. ¿Cómo las calculamos? ¿Con qué expresión? Permitida de material por área entre la distancia entre las placas. Ok, entonces sería la capacitancia, pues vamos a ponerlo directo, ¿no? De la mica es, no tengo la permitividad del material, pero tengo la constante. También la permitida de vacío. Ujú, así es. Entonces, con esta expresión, que sería, para la mica sería, vamos a ponerle aquí, es la mica, el polietileno y la baquelita, ¿no? A ver si me queda un poco raro. Ahí está. Entonces, para la mica es de 5 puntos, es el de mayor. Por el área, ¿cómo sacamos el área? Pues serían, ¿cuánto? Pues es un rectángulo. Ajá, ¿sí? 0.6 por 0.2. Bueno, 0.2. Sí, exactamente. Tiene que estar en metros, ¿sí? Y la distancia de separación es la que viene en el diagrama, no en la tabla. Es de 0.3 milímetros. Profesora, ¿el 0.06 de dónde salió? Ah, es este de acá. ¿Sería punto 6? Ah, ¿No es sería cero? verdad. 0.6 Es cierto. centímetros. 0.6 y 0.2. Gracias.
Ok, ahí estamos. Ahorita me está en cuanto a y hay que hacer lo mismo para los otros materiales. El área es la misma. Ujú. Cuando los tengan, me los dicen, por favor. En el primero me salió 1.8408 por 10 a la menos 8. En el... O 18 nanocoulombs, ¿no? Digo, Ajá, nanofarads. sí, Voy a poner ya en nano para que. ¿18 qué? 10, no, es 1.8408. Sí, pero ya para que quede en nano. Ah, sí, ok. Ujú. Luego en el segundo, 12.21, 3. Y en el tercero, 10.195. Los demás confirmen. Sí, me salió lo mismo. Sí. Como profesora. Ya tenemos nuestras Confirmo. capacitancias. Gracias. Ahora, pues hay que obtener la capacitancia equivalente. ¿Mm? ¿Cómo hacemos eso? Para en serio podemos usar como solo son dos, podemos multiplicar y sumar en el denominador. Y en el otro, pues, solo es uno. Ajá. Bueno, cuando se suman ya los dos. Ok, ¿qué reducimos primero? El en Eso serie. sería. En serie, Serie. que son mica y baquelita. Le voy a poner, creo que 1. Bueno, ojalá así. Sería. ¿Qué dije baquelita? No, es mica y polietileno. Siete punto 3419 nanofarads. Permíteme. ¿Cuánto? ¿7 qué? 7.3419.
nanofarads. Gracias. Y bueno, ya quedaría eso en paralelo con el de baquelita. Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual a ¿qué? 17.71 nanofarads. Dame un segundo. Disculpe. Bueno, que sean 2. Ahora sí. 17.5371 nanofarads. Gracias. Esta sería nuestra capacitancia equivalente. Ahí estamos. ¿Preguntas? Esto está como fácil, ¿no? Es lo que hemos trabajado. Todo bien, profesora. No es nada Sí, nuevo. todo bien. Perfecto. Entonces vamos a ver qué más hay que calcular. El voltaje máximo que soporta el arreglo. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Creo que me Vamos a falta. hacer. No sé si me falta Perdón. un dato, porque para eso necesitaría saber algún voltaje. Déjenme revisar en el libro si me falta un dato. Perdón, ¿qué me van a decir? Yo iba a decir que nos podemos hacer valer por la expresión del campo de ruptura. Y como Claro, tenemos con el de campo de cada material. ruptura, ajá, vamos a obtener el voltaje. Ay, es que es justo eso lo que tengo que obtener. Estoy un poco, creo que dormida aún. Ok, tenemos los valores de campo de ruptura, que son el de la baquelita, el del polietileno y el de la mica. Ok, con eso, pues lo que me preguntan es el voltaje justamente. Estaba yo enfocando quería obtener el campo de ruptura, ¿no? El voltaje. Como ya tengo el campo de ruptura, lo que voy a hacer es obtener el voltaje para cada dieléctrico. Pero vamos a usar los datos de ¿qué? Del espesor, pero el que viene marcado en el diagrama, no en el de la tabla, porque yo quiero saber para específico de este capacitor que tiene un cierto espesor cada material. Entonces vamos a ver. Para el primer material tenemos, para la mica, sería el campo de ruptura va a ser igual a ¿qué? Vamos a dejarle nada más R. Sería igual a ¿qué? El voltaje de la mica entre la distancia de separación de la mica. Y esto es igual a ¿qué? No, perdón, vamos a despejar de aquí. Les digo que quiero de aquí calcular a fuerza el campo. El voltaje de la mica va a ser igual a ¿qué? Pues a la distancia de separación de la mica por el campo de ruptura, pues obviamente de la mica, ¿no? Esto es igual a ¿qué? La distancia de separación son 0.3 por el campo de ruptura que está en kilovolts por, no, esperen. Como está en kilovolts por milímetro, voy a dejar esta en milímetros para que directamente me dé, ya sea en kilovolts, vamos a ver. Les voy a poner las unidades para que no se me pierdan. ¿Cuánto me da esto? Directamente en kilovolts me va a dar. ¿Sí? Y bueno, hacemos lo mismo para los demás materiales. Entonces, para el caso del polietileno, pues tendríamos. Maestra, yo tengo una duda. Dime. ¿No en el campo de ruptura de la mica son 50? Anoté el de. Quién sé cuál anoté, oigan, disculpen. Anoté el del No, todo el papel. del papel. Gracias.
El del polietileno parece que sí son 40. Está déjenme revisar el original. Sí son 40. Ahorita que lo tengan me dicen los valores, por favor. El primero me dio 15. 15, gracias. 15 kilovolts. Ujú. El segundo es 8 y el tercero también. Gracias. Entonces, si vemos aquí, los voy a poner en el diagrama de arriba. La mica es de, este es de cuánto, de 15 kilovolts. Este es de 8 kilovolts. Y este es de 8 kilovolts. Ok. A ver, ¿cuál es la pregunta? El voltaje máximo que soporta el arreglo. ¿Cuál dirían que es el voltaje máximo? ¿Por qué? Yo le puedo aplicar ok, fíjense bien. Voy a poner otro diagrama aquí mejor. ¿Cómo quedaría el equivalente, sobre todo del primero? Si yo pongo aquí mi diagrama, mi capacitancia equivalente, o bueno, uno antes del equivalente. Yo tengo esto. Porque aquí a lo mejor lo van a ver muy claro. Que ahí, bueno, sí, ya es con práctica igual, ¿no? Pero por aquí lo ven más claro. ¿Qué? Ay, me hizo un cuadro y no me di cuenta ni a qué hora. Ok. Ay. Ok. Aquí tenemos B. Esto sería CM, B. Y esto sería, pues, CB. Aquí yo tengo qué voltaje máximo tendría aquí y qué voltaje máximo tendría acá. De hecho, tenemos que tener el mismo voltaje entre los puntos A y B. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Sí. Yo le puedo aplicar 15,000 volts al arreglo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Creo que no, porque como están en paralelo, entonces sería de 8 y si aplicamos 15.000 ya ocurre la ruptura. ¿Qué pasa si yo aquí aplico 15 kilovolts? Bueno, se rompe la rigidez dieléctrica. ¿En dónde? Acá en el arreglo, ¿no? ¿se ve? Porque como En la voltaje, baquelita. ajá, en la baquelita, La sí. baquelita muere, ¿sí? Entonces, yo no le puedo aplicar ahí 15,000. Aunque la mica soporta 1000 y como está conectada en serie con el de polietileno, acá, o sea, sí, aquí, por ejemplo, ¿no? Yo aquí, pues sí podría, no sé si ven mi cursor ahí, aquí sí se ve. Yo aquí podría, pues, aplicar a estos dos 15 kilovolts. Sí, no les va a pasar nada porque se va a dividir el voltaje entre estos dos. Pero en este caso no puedo aplicar los 15 porque este sí se va a quemar. Entonces, ¿cuál es el voltaje que sí puedo, máximo que puedo aplicar? 8. Kilovolts. 8. 8 kilovolts. Ujú. Ok. ¿Preguntas? No estuvo tan difícil esta parte. Ok, tomen nota porque vamos a usar datos de para la siguiente parte. Más que la siguiente parte sí está bien choncha, la vamos a hacer en otro lado. Tomen nota de valores. Nos van a hacer falta a lo mejor los valores de capacitancia.
¿Y qué más? Bueno, de momento. Ustedes tienen anotados sus valores, ¿no? Vamos a ir al otro ejercicio. El otro ejercicio es continuación de este en realidad. Pero lo voy a hacer en otra página, pues no, se nos va a hacer mucho. Son 2 veces. Aquí le borré, no sé. Aquí tenemos. Si en el arreglo anterior, es decir, tuviéramos un BAB de menos 400. Entonces yo tengo mi capacitor. Bueno, mi arreglo. Esto está mal. Tenía mi sistema de referencia. Esto era, creo que X, ¿no? Sí, X, el de arriba Y y después Z. Gracias. Este era mica, polietileno y baquelita. Ahí estamos. Y me dicen que tengo BAB es igual a menos 400 volts. ¿Qué significa? Que esta terminal es ¿cuál? ¿La positiva o la negativa? ¿La de arriba es positiva o negativa? Ya lo hemos estado trabajando eso, chicos. ¿BA es positivo o negativo? A sería negativo y B positivo. Así es. Perdón, ¿alguien iba a decir algo más? ¿Era lo mismo? Sí, era lo mismo. Lo que él dijo. Ok, ahí está. ¿Sí? Aquí asociamos la primera, pues tengo aquí un signo positivo o negativo, es que esta es positivo o negativa, de acuerdo al signo. Ok, ya tengo ahí mi sistema. Ahora, hay que calcular el vector intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo lo calculamos? Esto se pone bueno. ¿Cómo calculamos ese voltaje, chicos? Profesora, Sí, ¿me podría explicar por qué A es negativo? bueno, es una, digamos que es una notación, es como, pues eso es un hecho, casi. Cuando tú tienes esto, VAB, y te dicen que es de 10 volts, ¿cuál es tu punto A y cuál es tu punto B? A es el de arriba. ¿El de arriba cuál es? A. A. Y el de abajo B. Este es terminal positiva y este es negativo. ¿Cierto? Ok. Sí, Y si te dicen que es negativo, pues nada más sería al revés, ¿no? exactamente. Negativo. Ok, gracias. Como si pusieras tu pila al revés. Ajá. Sí, gracias. Estábamos acá en el vector intensidad campo eléctrico. ¿Cómo calculamos esto? Pues lo calculamos así. Entonces hasta ahí va bien, ¿no? Sí, sí lo calculo así. Ahora el punto es pues que para llegar a eso necesito irme de reversa, digamos, en mi
en mi reducción. Yo quiero el campo de cada material, no el de ruptura. Porque el de ruptura es 1, pero yo no quiero el de ruptura. Entonces, voy a calcular primero el campo eléctrico para la mica. Ah, bueno, no, para la mica no puedo. ¿Para cuál sí puedo calcularlo? El campo eléctrico. CB. Para la baquelita, porque ahí sí tengo los 400 volts. ¿Sí? Sí. Está muy gruesa este punto. Para la baquelita sí tengo los 400 volts. Ahora, yo voy a calcular el módulo del vector. Entonces, en este momento, ¿le hago caso al signo o no? No, porque es el módulo. El módulo. Si lo hago ya con el vector, en realidad el vector, el negativo solo me va a decir para dónde va mi vector. ¿Para dónde va el campo eléctrico? ¿De dónde a dónde? Generalmente las líneas de campo eléctrico van de dónde a dónde. De B a Considerando los signos. De Positivo. positivo a negativo. Positivo a negativo, como dijeron, de B hacia A. ¿Qué vector unitario corresponde? J. 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 Positivo, ¿ok? Entonces aquí podemos calcularlo pues directamente. Si lo calculamos directamente sería como vector, ¿no? Sería el voltaje de la baquelita entre la distancia o el espesor de la baquelita por el vector unitario que es J. De hecho, para todos va a ser J. Porque todos los vectores van para el mismo lado. Todos. Polarización, desplazamiento, campo eléctrico, todos los vectores tienen misma dirección y sentido. Igual esa es una, bueno, ya es un hecho. Sí. Ok. Sí, porque si vemos el diagrama, me voy a ir al diagrama de los apuntes para que vean. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Si nos vamos al... Está acá. Si tú ves la dirección de los vectores, pues es la misma para todos, ¿no? Sí. Vean. O sea, no cambia, no, todos van para la misma, de positivo a negativo. ¿Ok? Sí. Entonces la dirección de los vectores, perdón, es la misma, dirección y sentido. Por lo tanto, el vector unitario, pues es el mismo. Ok. Entonces tenemos aquí que podríamos trabajar igual con el módulo del vector y ya al final le agregamos a todo el vector unitario para que sea más fácil trabajar. Este lo voy a dejar ya así y sería... el Maestra, voltaje. una pregunta. Sí, ¿Es DP o DB de la baquelita? es la distancia. Ah, sí, gracias. Les digo que, híjole. B, de bondad, que era de 0.5 milímetros. Y bueno, ahorita me dicen cuánto les da. Eso sería, por cierto, inciso A. Para el campo eléctrico de los otros no está tan fácil porque necesito primero el voltaje de cada capacitor. En el de la baquelita me dio 800,000, que podría ser pues 8 megas, ¿no? 800 megas, ¿no? ¿Por qué? Por metro. ¿No sería entonces kilo? Más No bien. sé. Es kilo. 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 Salió Sí, aquí está, 800,000. 800,000. 800 Sí, kilos, ¿no?
800, sería 8 megas, 800 kilos, ¿no? Sí, Bueno, kilos no, kilovolts. eso. Ok, vamos a dejarlo en kilovolts. Por metro, obviamente. Ahí estamos. Ahora, para los otros necesito el voltaje primero de cada capacitor. Para eso vamos a usar la relación esta que siempre podemos utilizar. Y vamos a obtener primero la carga para el equivalente de la mica y el polietileno. Ujú. Si me dicen la capacitancia de la mica polietileno, ¿cuánto era? ¿De cuánto era? La calculamos en el ejercicio Del anterior. polietileno, No, de la mica polietileno, del equivalente mica polietileno. 7.3419 nanofarads. 7.3419. Ahí está. ¿Cuánto les da esto? Me dio 2.9367 por 10 a la menos 6. Sí, a mí también. Ok, gracias. Como los capacitores mica y polietileno están en serie, ¿qué pasa con la carga? Es igual. Así es. Entonces esto me queda así. La carga es la misma y ya con eso puedo calcular el voltaje, ¿no? De cada uno. Entonces, el voltaje para la mica va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia de la mica por, no, perdón, perdón, la carga de la mica entre la capacitancia. Sí, aquí va a obtener. Entonces sería la de la mica, ¿de cuánto era? la capacitancia, Ajá, 18.408. por 10 a la que a la menos 9, ¿no? Ajá. Gracias. ¿Y el del polietileno? ¿Era de 18 algo? Ah, Ah, no, no es 12.203. 12, gracias. El de 18 era el anterior. ¿12 punto qué? ¿203? Ajá, por 10 a la 9. Menos 9. Ujú. Y también sé en cuánto les dio eso. En el voltaje de la mica me dio, no sé si está bien, 159.5338. A mí me dio lo mismo. ¿5338? Sí, Ok. En el del polietileno me dio 240.6539. Gracias. Pues ya tenemos los voltajes. Ahora, pues vamos a calcular los campos. Entonces, para el campo. Aquí me faltó, perdón, el vector unitario.
Pues para el campo de la mica. ¿Cuánto les da? En el de la mica ¿Mm? me dio 531.779.333. ¿700 qué? 79. Luego un 3. Ajá. Bueno, es 3 periódico. Vamos a dejarle aquí. Kilovolts por metro. ¿Cierto? Sí. Y el otro, y entonces para el campo quedaría. Ujú. En el del polietileno me salió 1.203.269. ¿Uno qué? ¿Un millón qué? 203.000 Ujú. 269.5. Ah, gracias, ya me lo pusieron ahí en el chat. Bueno, lo podemos dejar así o como, o en kilovolts o en megavolts. Pero para que todos sean en kilovolts, lo voy a cambiar. Quedaría 100 kilovolts, ¿no? Sí. Ok. Bueno, kilovolts por metro. Ahí está. Este es apenas el inciso A. Lo que falte de este ejercicio lo van a hacer ya trabajo de casa. Vector polarización. Aquí depende
qué datos tenga yo, ¿verdad? Para obtener el vector de polarización. Yo sé que es muy pronto para que se acuerden de las expresiones. Ahorita vamos a poner qué expresión me puede ser útil. Tengo el campo eléctrico y tengo la permitividad relativa, ¿cierto? Sí. Puedo trabajar con esos. Vector de polarización. Igual, yo puedo trabajarlo. Bueno, le puedo asignar el vector de una. El vector polarizado va a ser igual a qué. Sería. La primera sería la permitividad. ¿Podría sacar la permitividad del material? Pues sí, pero puedo trabajar con la permitividad del vacío, la susceptibilidad y el campo eléctrico. Pero no tengo la susceptibilidad. ¿Pero cómo calculo la susceptibilidad? A ver si alguien se acuerda. Porque esa la vimos la clase pasada. La clase anterior. Entonces aquí nos piden, no nos piden el total. Nos dicen para cada dieléctrico. Para cada dieléctrico hay que calcular vector de polarización, vector campo eléctrico ya lo tenemos, y vector de desplazamiento, además de la densidad de energía. Aunque ya la densidad de energía no es parte del temario, creo que se lo vamos a eliminar. Porque esto en realidad ya no es parte del temario. Solo vamos a obtener hasta el C. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, a ver, ya encontraron cómo obtener la susceptibilidad. Es a partir de la permitividad de relatividad. Es la permitividad eléctrica menos 1. Así es. Entonces ahí. Ok. Y entonces, bueno, vamos a hacer primero para la mica. Bueno, y mi vector unitario en todo caso, ¿no? Que no podía borrar algo. Lo voy a dejar así sin la testa para que ya el vector lo asignamos al final. Entonces, para la mica, y hacemos todo lo mismo. Aquí sí le vamos a poner vector. Va a ser igual a la permitida del vacío por la constante dieléctrica pues, de la mica, menos 1 por el campo eléctrico para la mica. Y esto quedaría como. Para la mica, ¿de cuánto era? ¿Se acuerdan? Era de. No me acuerdo. 5,2. 5-2. 5,2. No, menos 1. No le puedo poner ya directo 4,2. Y el campo eléctrico de la mica. Bueno, aquí para evitar escribir, vamos a quitarle el punto. El J. ¿Y esto cuánto me da? Y así para cada material.
A mí en la del polietileno me dio 0.00001. O sea, 4 ceros. ¿Otra vez? 0.00001. Déjese lo escribo en el chat también. Ya lo anoté, ¿no? ¿Estás bien así, no? ¿O me falta un cero? Son 4 antes del 1. Ah, ok. O sea, 41. ¿Sí? Lo veo raro. Yo tuve algo diferente. Como que no me da eso, ¿no? No, de hecho les tiene que dar del orden de... Bueno, sí les da de micros, pero... A ver, verifiquen ese dato. El de la baquelita ya lo profesora. A Me ver, salió 26.904 por 10 a la menos 6. acuérdense que este es igual a la densidad de carga superficial, entonces por metro. Sí, y el del polietileno ya dio diferente. Sí, ¿no? Como que sí, estaba raro ese dato. Me salió 13.8435 por 10 a la menos 6. ¿Me repites, por favor? ¿13 qué? 13.8435 por 10 a la menos 6, no me acuerdo. Debe ser a la menos 6, ¿no? Sí, salió así. Ajá, sí. No sé si faltó en el anterior multiplicar por algo, no sé. Ok. Perdón, aquí sí es 2.3, ¿no? El de la... Sí. polietileno, sí, 2.3, ok. Y ahora nos falta el de la mica. 19.7669. ¿Así? Micro, igual. Microcoulombs por metro cuadrado. Y bueno, ya el siguiente inciso debe ser el vector de desplazamiento. Así vamos a acabar. El vector de desplazamiento eléctrico. ¿Cómo obtenemos el vector de desplazamiento eléctrico? Bueno, para ese vimos varias expresiones. Pues hay que usar la que sea más fácil, la más directa siempre, ¿no? En el caso del vector de desplazamiento, vamos a trabajar con la de permitividad relativa y permitividad del vacío por el campo. Entonces mi vector de desplazamiento va a ser igual a ¿qué? Este es una de las expresiones. Podemos utilizar cualquier otra. Entonces esto va a ser igual a la de la mica, sería... Si ven comparando con el de arriba, bueno, no es exactamente, porque aquí como le quitamos 1 a la permitividad, pues no me va a dar lo mismo. Y pues esto, como ven, pues es más bien talacha, ¿no? Este inciso. Digo, este ejercicio. En el primero me salió 24.4734, micro, ¿qué serían? Coulombs por metro Igual, ok. cuadrado. Ok, sí. Igual, bueno, con el vector J. Así, claro. Ups, apenas. Ok.
Y los demás pues van verificando los resultados, por favor. En el del polietileno Ujú. me salió 2.45012. ¿Micros? Ajá. Ah, caray, a mí me salió, bueno, para mí me salió 24 para que fuera en micro. A mí Sí, a mí también me también. salió Ah, sí, 24. perdón, sí, 24. Ok. Y pues ya el último. 33.984. Con este ejercicio y el anterior, creo que sí decía ahí en la hoja que les envié 2.12 y 2.13, que son del tema 2 del libro de Alvarado y Jaramillo de electricidad y magnetismo. Estos no me acuerdo si trae las respuestas al final, pero bueno, están. Sí están bien nuestros resultados. No sé si tengan alguna pregunta. De mi parte no. De mi parte tampoco. Los demás. Ya llegaron más Todo de bien. 42, ok. Sí, todo bien. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.